Hola, en este video vamos a hablar sobre la presentación oral, tema 1 de la unidad 5 de su curso de Literatura Química y Sistematización. El contenido de esta charla es planeación de una presentación, criterios de diseño, recomendaciones para ser un buen expositor, secciones de una presentación, ejemplos de errores comunes. Es muy importante tener en cuenta que al preparar una presentación es necesario llevar a cabo una serie de etapas. La primera necesariamente debe ser la revisión de la temática. Para esto debemos llevar a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva con el ánimo de recopilar la mayor cantidad de información para poder llevar a cabo la selección de ideas principales. Una vez hayamos hecho esta etapa, pasamos a la preparación y al diseño de nuestra presentación, el cual básicamente tendrá un contenido, que es la parte más importante, y segundo, la estructuración del material de apoyo a través de la selección de texto e imagen, utilizando los criterios de simetría y otros criterios de diseño. Una vez listo el material, procedemos a la presentación, en el cual los elementos más importantes son el discurso, el uso del recurso audiovisual que hayamos desarrollado y las respuestas a las preguntas que nos hagan. Finalmente, es importante llevar a cabo un proceso de evaluación. Una vez que se tenga clara la parte conceptual de nuestra presentación, es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones para estructurar un material gráfico claro y ameno, el cual típicamente son las diapositivas. Algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta son el diseño, colores de fondo, títulos y textos en cuanto a tamaño y color, animaciones y numeración. Diseño de las diapositivas. El número de diapositivas es uno de los factores más importantes. Este se debe prever en función del tiempo que tengamos para la presentación y el discurso que hayamos preparado. En la estructuración de las diapositivas se deben tener en cuenta los siguientes criterios. El primero, las diapositivas deben contener poco texto, entre menos es mucho mejor. Un criterio pudiera ser entre 5 y 7 líneas. Segundo, cada frase debería contener alrededor de 7 palabras. Tercero, debemos incluir imágenes alusivas y sin distractores. Cuarto, conservar un patrón de colores y fondos durante toda la presentación. Por ejemplo, los colores azulados o verdes denotan frescura y vitalidad. Quinto, los títulos deben aparecer en letras más grandes. Se sugiere entre 30 y 40 y el texto en letras más pequeñas se sugiere entre 18 y 24. El color del texto debe estar acorde al patrón de colores de la presentación y tener un buen contraste, teniendo en cuenta que si el fondo es claro, la letra debe ser oscura, y por el contrario, si el fondo es oscuro, la letra debe ser clara. Séptimo, es conveniente que las diapositivas estén numeradas. Animaciones. PowerPoint cuenta con una gran variedad de animaciones para hacer más interesante una presentación. Deberían ser utilizadas de manera muy sutil, con el criterio de que menos es más. Básicamente existen 3 tipos de animaciones que podemos utilizar en este programa. Las de entrada, que brindan la posibilidad de aparecer textos, imágenes, tablas. Los énfasis, que permiten llamar la atención en alguna parte específica de la presentación. Y las salidas, que brindan la posibilidad de desaparecer textos, imágenes o tablas. Estas herramientas las podemos encontrar en la pestaña de animaciones. Para ser un buen expositor es importante trabajar el discurso. Este debe planearse para que esté en total concordancia con las diapositivas preparadas. Debemos demostrar una actitud serena, utilizando siempre terminología especializada. Debemos ubicarnos al frente al público intentando mirar a todos los asistentes. Utilizar un tono de voz agradable y tranquilo, evitando las muletillas. Respecto a la presentación personal, es importante que nos debemos vestir adecuadamente acorde a la situación. Ejemplos: académica o laboral.
Las secciones que debe incluir una presentación pueden variar y van a depender del tipo de presentación que vamos a desarrollar. En el ámbito académico, las secciones pueden variar considerablemente dependiendo del tipo de presentación que vayamos a desarrollar. Un ejemplo de modelo sería el del seminario. En las secciones a incluir serían introducción, objetivos, información, conclusiones, bibliografía. Para el caso de un trabajo de grado o de tesis, muy probablemente las secciones serían introducción, planteamiento del problema, objetivos, resultados, conclusiones, bibliografía. Es importante tener en cuenta que esto no es una camisa de fuerza. Vamos a ver entonces cuál sería la estructura de una presentación. La primera pantalla. La primera diapositiva presenta al público la información general relacionada con la charla que se va a desarrollar. Debe incluir un título grande y claro, nombre o nombres de los expositores, nombre de la institución, créditos, logos, fecha de la presentación, imagen representativa de la temática. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual se destaca el título, el expositor, otras personas que son importantes en el trabajo, instituciones, ciudad, fecha. Diapositiva de contenido. Debe colocarse el título de la diapositiva, nombre de la sección, en este caso sería contenido. Aquí vamos a presentar un listado de las diferentes secciones que se van a desarrollar durante la charla. En este ejemplo podemos ver un título y las diferentes secciones que se van a tratar. Otro ejemplo. Diapositiva de cambio de sección. Antes de iniciar el desarrollo de cada sección, debería presentarse una diapositiva de cambio de sección. La intención es que el expositor pueda hacer una pausa que indique al público el tópico del cual va a empezar a hablar a continuación. Esta diapositiva debe contener un diseño diferente a las demás, que contiene un título y una imagen relacionada que puede variar en cada diapositiva de cambio de sección o puede ser la misma. Veamos un ejemplo. Veamos las secciones de la presentación como tal. La primera es la introducción y o antecedentes. Aquí se pretende presentarle al auditorio los antecedentes más relevantes relacionados con la temática. Deben ser presentados de forma lógica y coherente, partiendo de lo general a lo particular, similar a un embudo. Cada texto incluido debe tener su cita bibliográfica a pie de página en el estilo más apropiado. Aquí tenemos un ejemplo. Tiene un título, la descripción, imágenes alusivas y en la parte de abajo una referencia además de la numeración. Objetivos. Indica los alcances del trabajo a presentar. Se debe redactar iniciando con el verbo en infinitivo. Generalmente se utilizan dos tipos de objetivos, el general y los específicos. En el general, corresponde al enunciado global sobre el resultado final que se pretende alcanzar. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Para qué? Expresa un logro sumamente amplio y son formulados con propósito general de estudio. Su redacción guarda mucha similitud con el título de la investigación. En lo posible, no debe ser tan extenso. Los objetivos específicos generalmente van de 3 a 4. Representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo principal o general. Facilitan el cumplimiento del objetivo general, mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. Deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desea medir. Las causas del problema orientan su redacción. La metodología. La metodología debe presentar la técnica o técnicas y o métodos utilizados para obtener los resultados. Puede presentarse imágenes ilustrativas. No se recomienda hacer transcripciones de metodologías al pie de la letra. Es mucho más conveniente utilizar diagramas de flujo, esquemas u otras opciones que incluyan muy pocas palabras. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se explica la metodología de recolección de una muestra.
En esta diapositiva se plantea las condiciones e información más relevantes de un muestreo. En este ejemplo se lleva a cabo una animación para explicar una técnica como es el HPLC DAD de PPH. Resultados y análisis. Los resultados se pueden presentar en forma de tablas, las cuales contienen los resultados más importantes del trabajo. En otros casos se pueden presentar espectros, cromatogramas u otro tipo de información y de la cual se debería mostrar un ejemplo y el resto de la información se debe tabular. Durante la presentación de los resultados se realiza la discusión y el análisis de los mismos. Aquí tenemos un ejemplo. Es muy importante notar cómo podemos utilizar un cuadro para resaltar la información donde queremos que el público preste su atención. Aquí tenemos otro ejemplo. El caso de un espectro se podía presentar con la estructura, las diferentes expansiones y la indicación de la relación entre las señales y la estructura. El caso de un cromatograma de HPLC, para este caso, los espectros ultravioleta visibles de un compuesto, podemos presentar la estructura, el cromatograma y los espectros de ultravioleta en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Conclusión. Las conclusiones de un trabajo son una sección o capítulo final de reducidas dimensiones. Se trata de sintetizar todo lo allí expuesto de tal manera que se destaquen los aspectos más importantes del desarrollo anterior. Un buen análisis de resultados garantiza buenas conclusiones. No hay posibilidad de introducir elementos nuevos o que no se hayan discutido previamente. La bibliografía debe citarse dependiendo de la norma que abarque el trabajo. En el caso de las ciencias será APA o muy probablemente la ICONTEC. Es de recordar que debemos citar a lo largo de las diapositivas y la sección de bibliografía. Algunos ejemplos de errores. En este caso podemos ver la utilización de muchos colores, verde, rojo, azul, negro, efectos de animaciones que son demasiado cargados en los que aparece la información como si fuera una lluvia. En este caso podemos anotar los errores ortográficos tan marcados. En este caso tenemos una imagen en la cual el contraste es pésimo. La misma imagen podría ser mejorada de esta forma. Podemos oscurecer la imagen y aclarar el texto o viceversa. Aquí tenemos otro ejemplo. Se puede apreciar la copia textual de la fuente sin llevar a cabo ningún tipo de edición y además la utilización de distractores. En este ejemplo se ha hecho lo mismo con un uso no adecuado de los contrastes. Acá tenemos otro ejemplo en el cual el fondo que se utiliza tiene unos colores demasiado extravagantes. Espero que este video haya sido de su interés. Si tienen alguna duda me pueden contactar a mi correo institucional. Muchas gracias.